Estimadas y estimados estudiantes, hoy vamos a hacer un análisis iconográfico de la obra del artista Giotto, Lamentación sobre Cristo muerto. Angelo Giotto di Bordone Rubens fue el artista que pintó este fresco. Esta pintura, que como les indico es un fresco de 200 centímetros por 185 centímetros, fue compuesto por el artista entre 1305 y 1306. La pintura se ubica dentro del género o dentro del periodo más bien artístico gótico tardío, o también el prerrenacimiento italiano. Esta obra está ubicada en una de las paredes de la capilla de los Scrovegni en Padua, Italia. Antes de comenzar a hablar sobre la pintura, es importante conocer algunas cosas muy específicas de la biografía de este gran artista. Giotto nace en 1267 y muere en 1337. Si nos remitimos a las influencias y a la historia del arte, Giotto es quizás uno de los más importantes pintores góticos italianos y tal vez el más influyente en el Trecento italiano, o conocido como Prerrenacimiento. Además, una de las características importantes de este artista es que con su arte, con su forma de expresar y de pintar, abre las puertas a lo que podemos conocer como la modernidad en términos artísticos. Abre la puerta en el pleno Renacimiento a una concepción nueva en el arte que también tenía que ver mucho con el contexto social. Es una concepción revolucionaria que mezcla aspectos relacionados con el arte bizantino de la Baja Edad Media y elementos del realismo y del humanismo renacentista. En su pintura uno empieza a encontrar de forma extraordinaria y definida el tema de la individualidad. Recuerden ustedes que uno de los elementos más importantes tanto del humanismo como de lo que va a ser el proyecto de la modernidad europea tiene que ver con el concepto de individualidad y con el concepto de subjetividad. Entonces en las obras de Giotto ya se empiezan a marcar esta individualidad expresiva en los personajes que uno puede empezar a ver en sus obras, sus gestos, los movimientos expresivos de cada uno, el color. Ya esto era un elemento que era completamente desconocido para el arte románico y para el primer periodo del arte gótico, la subjetividad expresada por los personajes en las obras. Lamentación sobre Cristo muerto es, según Antonio Aparici Laporta, profesor de Teología y Lingüística de la Universidad de Salamanca, una de las obras más expresivas e intensamente dramáticas pintadas por Giotto. Recordemos que la pintura se encuentra en la capilla de los Scrovegni en Padua, Italia. Esta capilla, junto a los frescos, fueron encargadas por Enrico Scrovegni, el hombre más rico de Padua en esa época. Esta parte del fresco completa un ciclo de 36 obras originales pintadas por Giotto en esta capilla. De manera específica y general, la obra Lamentación sobre Cristo muerto narra la escena del Evangelio de Juan, capítulo 19, 38-42, en la que se revela la muerte de Jesús. José de Arimatea le pide a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de Cristo de la cruz. En ese momento, Nicodemo y algunas mujeres y discípulos se disponen a recuperar el cuerpo para embalsamarlo. Allí muy probablemente está María, rota de dolor, y se expresan de manera general el estremecimiento que genera la muerte de Jesús, que le producía
no solamente a todo el mundo angélico, sino a sus discípulos que ven con dramatismo, expresan su dramatismo tras la muerte de Jesucristo. Comencemos con una cuestión general del cuadro. El cuadro está dispuesto, el fresco está dispuesto para generar una sensación de gran naturalidad, porque las figuras no son unas figuras rígidas, sino que están expresando naturalmente el dolor que les produce la muerte de Jesucristo. En todo el cuadro nos podemos fijar en la disposición de las figuras. Esto tiene que ver con un elemento compositivo de la obra para llegar y generar ocupación en las diferentes partes del espacio del fresco. Esto fue sumamente calculado por el artista. En la obra podemos decir que hay un conjunto formado por 3 planos. El primer plano, que es la parte esencial del cuadro, es donde vemos el cuerpo yaciente de Jesucristo, el cuerpo muerto de Jesucristo, y acompañado de los discípulos y de las Marías. Más atrás podemos llegar y ver una división de una parte rocosa y un árbol seco. Esa podríamos decir que es la segunda parte del cuadro. La tercera parte es el fondo, donde hay unos ángeles que igualmente se lamentan por la partida de Jesucristo. Esta sería como la generalidad del cuadro. Ahora vamos a ir describiendo y explicando parte por parte. Comencemos con el plano principal del cuadro. La parte esencial en términos narrativos de esta obra es el primer plano. En el primer plano vemos el cuerpo de Jesús. Vemos 2 figuras de espalda. Estas 2 figuras son esenciales porque la función de esas 2 figuras, al no poder identificarse quiénes son, dirigen nuestra mirada a lo esencial de la escena. Lo esencial de la escena es la muerte de Jesús. Entonces ahí vemos que encontramos más bien a María, que toma del cuello a Jesús. Vemos a 2 figuras femeninas más, una que le toma los pies, otra que le toma las manos. De fondo, un poco más de fondo, encontramos a 3 figuras masculinas que son apóstoles que acompañan a Jesús en la crucifixión, y vemos 2 figuras más que podríamos considerar que son femeninas. Esta es la parte central del cuadro. Ahora pasemos a al segundo plano de la obra. En el segundo plano de la obra podemos identificar diferentes elementos. Vemos que se abre o se amplía otro círculo de personas, de las cuales solo podemos identificar medianamente 2 rostros que también se ven algo compungidos. Luego vemos unas túnicas de otros personajes, de otras figuras que están experimentando la escena. Ahí aparece un elemento clave en términos simbólicos de este cuadro. Es que detrás de ellos, o en una forma perpendicular, vemos un muro, que es un muro árido, montañoso, rocoso, y vemos un pequeño árbol. Acá se empieza a configurar un espacio tenebroso de rocas y oscuridad. Simbólicamente, este muro lo que hace es dividir la escena principal de dramatismo de la muerte de Jesús con una realidad árida que es la montaña. Si ustedes se fijan en esa parte montañosa, rocosa, no se ve ningún elemento verde, como ningún elemento que tenga que ver como con la vitalidad, con la vida. Más bien aparece una especie de camino tortuoso.
Si nos podemos fijar, hay elementos de la naturaleza que utiliza el autor, que utiliza Giotto para marcar el dramatismo de la escena y el dolor, la aridez de la tierra, la sequedad del árbol. Estos dos elementos simbólicamente coinciden con el llanto de la Virgen, con el llanto de los ángeles. Si ustedes se fijan en la manera como desciende del árbol hacia la montaña o hacia ese camino rocoso, hay un descenso que va directamente sobre el rostro de la Virgen y de Jesús. Entonces, tanto la aridez de la montaña como el árbol seco simbólicamente están marcando un símbolo de desolación. Pasemos al tercer plano del cuadro. En el tercer plano vemos a unos ángeles. Esto es un elemento bien interesante de la obra porque nos empieza a evidenciar el dolor celestial por la muerte del Hijo encarnado de Dios, por la muerte de Jesucristo. Entonces vemos que este dolor es un dolor no solamente humano, sino que también es un dolor divino, lo que es bastante interesante porque nos refleja no una división entre el mundo trascendental del cielo, de la divinidad, y el mundo material de la humanidad, sino que refleja precisamente el sentido de la existencia de Jesucristo. Es esta conexión entre ambos planos del mundo, podríamos decirlo, entre el cielo y la tierra. En esta parte, como les decía, vemos la expresión del mundo angélico, de los ángeles uniéndose al dolor humano por la muerte de Jesucristo, al dolor de las Marías, al dolor de los apóstoles, a los diferentes personajes que aparecen en la obra. Fijándonos de manera específica en los ángeles, podemos identificar 10 figuras angélicas. Estas 10 figuras se pintan acongojadas en un vuelo irregular que marca un escorzo difícil de pintar. Esa dificultad del escorzo marca el vuelo irregular para interpretar y dar la señal de lo acongojados que están los ángeles, de lo acongojado que está el cielo por la muerte de Jesús. Entonces hay una tensión agudizada, no solamente del grupo de ángeles, sino también de los apóstoles y las Marías que están evidenciando la muerte del cuerpo de Jesús. Hay un ángel entre todos estos, que es el ángel central, que está evidenciando, como lo podemos ver en el plano humano, un profundo dramatismo, que es este ángel que se contorsiona y que también mira un poco hacia el cielo en la escena. Ahora vayámonos a la parte cromática de la obra, porque todo el tema del color aporta diferentes elementos que acentúan el drama y que cumplen la función simbólica propia de este periodo del arte. Entonces, si ustedes se fijan, la escena tiene espacios de luz y otros espacios más oscuros. Donde hay más luz, donde hay más iluminación en el cuadro, es en el primer plano. ¿Qué significa esta luz que irradia sobre el cuerpo de Jesús? La función que tiene esa luz irradiando sobre el cuerpo de Jesús es aportarle fe al espectador. Es decir, que más allá de la muerte de Jesús, de su cuerpo, Él va a resucitar, que es todo el relato bíblico de la resurrección de Jesucristo. Entonces ese elemento de la luz sobre el cuerpo de Jesús, esa luminosidad ahí, le aporta fe al espectador. Podemos mirar que no hay sol. Hay un cielo más bien como opaco, como lívido. El color pareciera intentar mostrar como una policromía viva, pero resulta muy apagada, resulta ausente de luz. Es decir, los tonos
apagados, un poco oscuros, lo que intentan es hacer volver un poco sobre el fondo, un poco más terroso el ambiente. Terroso el cuadro, pues porque el cuadro es un cuadro dramático. Como les decía, la única luz viva que vemos es aquella que cae sobre el cuerpo de Jesús, pero también la que encontramos en las coronas que circundan la cabeza de la mayoría de personajes. Es decir, estas coronas luminosas nos muestran los santos reconocidos, es decir, los apóstoles de Jesús que van a ser santificados. Entonces ahí podemos ver como este contraste entre estos colores opacos y un poco unos colores más vivos, el juego de luminosidad sobre el primer plano y los claroscuros del fondo, para marcar esta tensión entre dramatismo y al mismo tiempo fe, esperanza. Para terminar, digamos algunas cosas generales de la contemplación del cuadro. La obra de Giotto nos intenta llevar por una contemplación, podríamos decir, naturalista de la muerte de Jesús. ¿Naturalista en qué sentido? En el dolor que le produce a alguien, en el llanto, en la expresión de sufrimiento que le produce a alguien la pérdida de un ser querido. Entonces vemos esto naturalmente expresado en los personajes que aparecen, tanto en la primera parte del cuadro, en el primer plano, como en la misma expresión de los ángeles. Es un desgarramiento, un dolor, un llanto que lo podemos expresar en los rostros, lo podemos ver en los rostros, en las manos, en la contorsión del cuerpo. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque más allá de una cuestión teológica, más allá de una cuestión de fe, el cuadro expresa un sentimiento humano de profundo y de desgarrado dolor ante la visión del cuerpo de Jesús muerto. Entonces, ¿por qué se caracteriza esta expresividad? Porque es la invitación que uno puede ver en el cuadro de Giotto, que es un elemento sumamente renacentista y de modernidad artística. El sentimiento, la expresión viva de la obra no es la revelación cristiana, no es la comprensión de una visión bíblica, no, es el sentimiento de dolor, y el sentimiento de dolor humano. Entonces la expresividad de la obra nos lleva de ese sentimiento de dolor humano por la pérdida, en este caso de Jesús, hacia el elemento de la fe, el elemento de la fe en la reencarnación, que está marcado por lo que decíamos ahorita, por las luces que marcan un poco el primer plano de la obra, las aureolas lumínicas que están sobre las cabezas de algunas de las figuras. Entonces hay esos dos elementos.